Bien, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos las trajeron? Miren, la verdad, Jesús llegó a salvar, y a la gente se salvó, manifestó su verdad, y la mujer abrió, era Jesús, tomaba de vida, era Jesús, tomaba de amor, iluminaré, daré tu corazón, iluminaré, daré tu corazón, que Jesús, tomaba de vida, esa será la carga perdida, iluminaré, daré tu corazón, iluminaré, daré tu corazón. Gloria al Señor. Si siente la presencia de Dios, tome su asiento y vamos a abrir ahí la escritura rápidamente sin perder más tiempo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Yo he preguntado cuántos están listos y yo tengo la certeza, hermanos, que Dios nos va a hablar hoy de una manera fresca y especial. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, la palabra de Dios dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Vamos, hermanos, a ir al libro de Mateo, donde ya casi todos conocemos esta escritura. Tenemos, en nuestra iglesia tenemos muy poquito tiempo, hermano, para discipularnos, para enseñarnos. Y yo creo que, hermanos, que cada vez que usted intente venir a un servicio, desde su casa ya venga preparado con su corazón. No espere que lo prepare la alabanza, no espere que lo prepare el hermano que puede ser elocuente, no espere que lo preparen la danza, sino que usted ya venga expuesto como una vida que Dios está haciendo en usted. Porque una agua estancada se descompone y se vuelve feo, pero un agua que está viva está en constante movimiento, está saltando las rocas, corriendo todo el tiempo. Y la vida del cristiano no debe ser una vida de domingo, no debe ser una vida de jueves, no debe ser una vida de un día o de 2 días, sino que tiene que ser todos los días. La Escritura dice en el libro de Mateo, capítulo 5, el verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué, hermanos? De justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, felices, dichosos los que tienen hambre y sed. Pero es una contradicción. Dichosos los que tienen hambre y sed. Felices los que tienen hambre y sed. ¿Cómo pueden ser felices? Tienen hambre y sed.
Entonces, lo que yo quiero dar hoy, hermanos, a entender, hablar de esta bienaventuranza, yo le voy a pedir que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Dice la escritura de esta manera, versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Y analiza lo que dice aquí, de una gran multitud de gente de toda de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Verso 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Fíjese lo que dice el versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis nuevamente hambre. El Señor Jesucristo, hermanos, lo vuelve su entorno, hermanos, se ve de dos cosas. Primero, una gran multitud venía a verlo a él. No eran poquitos, eran muchos. Eran multitudes por las que él se sentaba en el monte y dice que se dirigía no a la multitud, sino trataba de capacitar a sus discípulos. Los traía a un lado. Quiero llamar su atención de una u otra manera, hermanos, porque los tiempos son muy difíciles. Y Jesús venía con tiempos difíciles. ¿Y sabe qué? Él se ponía en el monte, se paraba y observaba las multitudes y veía la necesidad que tenían las multitudes. Algunos lo seguían para ser sanados de sus enfermedades, otros lo seguían porque tenían espíritus inmundos, otros lo seguían también porque para oírle y eran atormentados, pero otros le seguían por una razón, le seguían por el hambre. Porque sucedió que cuando empezó a hacer milagros, él les daba de comer. De una u otra manera Jesús quería darles a entender el gran trabajo que tiene el discipulado. Yo, para enseñarle hoy algo que tan importante tengo que darle, tengo que tomar demasiado tiempo a veces para estudiar. Con el fin de que, hermanos, de que el varón que está escuchando y la hermana que está escuchando tengan un hábito de vida en relación a Dios, que su vida tenga una vida entregada con Dios, que su vida refleje a Cristo, porque ese era el deseo de Cristo a sus discípulos. Él veía la multitud y veía que la multitud lo seguía por el pan, lo seguía por la comida, porque tenían una necesidad tan grande de ser saciados. Pero al mismo tiempo Jesús decía: no, yo tengo que preparar a estos 12 para que estos 12 puedan ayudarme a llevar todas las tareas del mundo, porque era una tarea que se iba a empezar
con gran labor. En la iglesia es lo mismo, hay tanto trabajo que hacer. Y si el varón se siente frustrado, hermanos, con respecto a todos, con mucho respeto, es porque no hemos entregado nuestra vida a Dios. Porque no hemos hecho, hermanos, de nuestra vida una vida, un hábito de vida, con entregarse a nuestro Señor Jesús. El hermano Jesús, hermano, rápido señala esto. Él empieza, hermanos, ¿cómo se le dice? Déjame analizar mis pensamientos, porque quiero que usted entienda que Jesucristo, de alguna u otra manera, se da cuenta que el hambre y el hacer era tan grande en la multitud, que Él se refiere de esa manera: bienaventurados que tienen hambre y sed. Pero Él añade y le dice de justicia. No se refería a lo que la gente quería, porque muchos lo seguían por la comida. En este caso, hoy en el Evangelio tenemos un Evangelio tan falso de los predicadores que dicen que ven a Cristo para que arregle tu vida, ven a Cristo para que seas prosperado, pero nunca le dicen que tienes que vivir un hábito de vida entregado a Él, en su servicio, en hacer la justicia. Mire, el hambre y la sed es que cuando alguien tiene hambre y tiene sed, ¿qué va a tender a hacer? A satisfacer su necesidad. La pregunta es: ¿cómo se satisface la justicia en nuestra vida? ¿Jesús la cumplió? Tanto que hay que hacer en la iglesia, pero nosotros optamos por no obedecer. Y no voy a hablar más de eso ahorita, porque el tiempo nos apremia, y yo quisiera, hermanos, que hoy usted se olvídese ahorita del trabajo. Así como a usted le gusta lonchar, agarra su hora de lunch, su hora de break, se va a estar al buffet y come lo suficiente. Así nosotros deberíamos estar diestros para estar en la casa de Dios y aprender. Porque todo lo que estamos comiendo de afuera hace ver qué tipo de persona eres tú. Eso es lo que es importante que yo quiero hablar. Mire, Mateo capítulo 6, Jesús, hermano, se refiere un poquito a lo que estamos hablando. Capítulo 6, verso 31. Gloria a Dios. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, ¿qué, hermanos? Entonces, los gentiles, hermanos, buscan la comida y se preocupan por ese tipo de cosas. Jesús dice: no te preocupes por la ropa, no te preocupes por la comida, pero preocúpate primeramente por una cosa. Dice: porque los gentiles, esta clase de personas que son gentiles, o vamos a ver qué significa gentil, se preocupan por la comida, por la vestimenta, por las cosas materiales. Tanta comida que el cristiano está comiendo hoy, allá afuera, y las queremos traer aquí, y que Dios no las sane aquí, mientras que en casa no hacemos nada por ir quitando esa comida que te está haciendo daño, que te está causando colesterol. Estamos hablando espiritualmente, que te está causando circulación, adormecimiento, obesidad.
según las Escrituras, esta expresión gentil viene de la palabra goy, la cual significa pagano, extraño a Dios, sin pacto o sin promesa. En pocas palabras, está contra Dios. Un gentil es una persona que no conoce de Dios. Acuérdense que impío es sin Dios. Ahora, la palabra gentil es un extraño, es un pagano, no tiene el pacto de Dios, no está con el pacto de Dios. Por eso quiero decir esto, que Jesucristo dice, los gentiles buscan estas cosas. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y estamos en la iglesia, pero todavía estamos buscando las cosas eternales? Por eso, nosotros, hermanos, los que estamos en la fe y los que ya quieren trabajar, digo los que quieren trabajar, ya no se preocupen de lo material, hermano, que Dios provee. Preocúpese por orar y pedirle a Dios. Y a aquellos que no tienen la capacidad de obtener la información de un estudio, Dios les va a hablar. A Dios le habla a cada quien. ¿Y saben por qué? Y les va a poner un hambre. Y un hambre tan grande que después, ¿qué pasa? Se doblegan ante los pies de Cristo, porque han comido otra comida. Y mire, la otra comida que han comido les causa sueño, les causa flojera de venir a la iglesia, les causa malestar, los estudios, les causa, no hay ánimo de cantar. Como digo, hermano, no hay fuego. Porque esa es la realidad de lo que está viviendo en su casa. Así está porque la iglesia no viene a la iglesia. Dios está juzgando al pueblo todo el tiempo. Pero bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Vamos a ver qué consiste esto. Ven, toma a Jesús, alma de vida, Él saciará tu alma cada perdida. Ven, ven a Él, dale hoy tu corazón. Señor, yo mañana, es que andamos comiendo tanta comida allá afuera, tanta comida, que estamos cometiendo tantos errores en la vida por la comida que estás comiendo. La moda ahorita, muchos comen el celular, muchos comen, pero no tienen la capacidad ni de estudiar 15 minutos diarios. Y no soy profeta, pero las evidencias son de cómo está nuestro corazón. Un pueblo unido, un pueblo que busca de Dios, viene, alaba a Dios, viene, le sirve a Dios, viene y sabe lo que tiene que hacer. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura en el versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús tenía un plan de hacer su voluntad. Miren, los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados, pero hambre y sed de justicia de Dios. Se van a tener problemas. Los creyentes, mire, se caracterizan por un estilo de vida en busca del alimento espiritual. La persona que no está en el alimento espiritual está perdida. Esa es la verdad, esa es la declaración de esta noche. Vive perdida.
por satisfacer sus necesidades en cumplir, hermanos, y hacer lo recto delante de Dios. Esa hambre, ¿cómo se dicen? Cuando uno está muy sediento, anda muy sediento y anda de manera que ya no aguanta. A eso le pasa cuando Dios le está hablando a usted, que estoy desesperado porque no estoy haciendo el bien, no estoy haciendo las cosas de Dios. Es que Dios te está preparando ya para que hagas el bien. Y si no lo quiere hacer el pueblo, usted lo debe de hacer. Experiméntelo y van a brotar los ríos de agua viva. Es como cuando dijo el hermano pastor, te sientes tranquilo y en paz, porque estás echando mano de la vida eterna. De que en el mundo va a haber aflicción y va a haber problemas y va a haber pruebas grandes, pero echar mano a la vida eterna es empezar a trabajar en lo que no es terrenal. Muchos quieren, hermanos, ser vistos por los hombres, que hablen bien de ellos. Eso no es la justicia de Dios. Entonces, Jeremías capítulo 2 verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, y me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí. ¿No se han dado cuenta que el Salmo dice: si Jehová no edificara la casa, hermano, trabajan los que la edifican? Por más es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y llegues y comas pan de dolores, donde una casa donde no hay paz, donde no hay salud espiritual, donde no hay crecimiento espiritual, donde no hay, hermanos, un hábito de vida en casa. Una casa que está todo el tiempo las luces apagadas, es que no hay luz. No estamos hablando de esa luz, estamos hablando de la luz del ser humano. O es que en mi casa hay algo, o es que en mi casa, aunque sea, estás escuchando que hay lectura. La lectura es la responsabilidad de cada quien. La vida cotidiana es lo que tú reflejas afuera, porque los tiempos son difíciles. Mire, los objetivos, cuando el Señor Jesús habla de la sed y del hambre, tiene en sí, ahorita vamos a hablar de dos objetivos: o te acercas a Dios o te destruyes. ¿Por qué? Porque algunos que desprecian la palabra de Dios, desprecian la comida, los tiene hartos. ¿Por qué? Porque no la pueden digerir. ¿Saben por qué un hombre no puede digerir la comida? Porque ha comido bastante y no la puede digerir. Así es todo lo que nosotros estamos escuchando la palabra. Escuchas y no haces nada por obedecer a Dios, se te embota todo y no puedes digerir nada. Y todo el tiempo cada uno enfermo del estómago, enfermo de la mente, enfermo del cuerpo, y no puedes hacer nada para eso. El objetivo, hermanos, de esta hambre y de la sed, mire, vamos rápidamente a verlo en Deuteronomio capítulo 8. Allí vaya acomodando, hermanos, su pensamiento y su corazón, porque ese es el inicio. En el capítulo 8, hermanos, dice la Escritura de esta manera: cuidaréis, verso 1, de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicados y entréis y poseéis la tierra de Jehová, que prometió con juramento a vuestros padres. ¿Cuántos están ahí en el verso 2? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
cosa, el propósito, el objetivo de la hambre y la sed era para destapar lo que hay dentro del interior de tu vida. Perdidos por 40 años, pudiendo haber llegado en 15 días. Si en 15 días pudieron haber llegado, estuvieron con Moisés. Mire, Dios les ponía, porque el desierto es frío, le ponía una columna de fuego en la noche y iban, y luego les ponía una columna de nube en el día de calor. Los alimentaba noche y día. Dios los guiaba, Dios estaba con él. Pero por la dureza del corazón se pierden 40 años. Y de todos ellos murieron. ¿Cómo es la cosa? Pero el propósito, el objetivo del hambre y la sed eran dos cosas: para probarte lo que hay, para destapar el interior de tu vida, el corazón. Y también el propósito del hambre y de la sed es darte hambre. Ya vieron por qué vienen los problemas a la vida. Para que Dios te dé hambre. ¿Cuántos quieren llegar hasta ese punto? Hoy usted, yo sé que usted dijo que está listo. Nosotros tenemos que correr el camino con paciencia y tenemos que ir avanzando como iglesia. Las situaciones sí son difíciles. Miren, vamos más adelante. Verso 3. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no comías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber, hermano, que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Algo bien importante en el versículo 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te había hinchado en estos 40 años. ¿Cómo Dios cuida a su pueblo? Sus vestiduras no se envejecieron, porque lo sustentaba ¿quién? Ahora mire, en Éxodo capítulo 16, verso 2, encontramos una situación. Ayúdenme, hermano, por favor, a avanzar, porque el tiempo nos premia. Éxodo capítulo 16, verso 2 dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra quién, hermano. ¿Cuántos tienen su Biblia? Todos los de Israel murmuraron contra Moisés, que querían maná. Y Dios les dijo: mire, por causa del tiempo, voy a decirlo así. Murmuraron porque tenían hambre. Jehová los escuchó. Murmuraron porque tenía sed. Llegaron a las aguas de Sicar y las aguas eran amargas. Y oraron. Moisés ora por las aguas, pone la vara y se endulzan. Y el pueblo murmuró. Y Moisés le dijo: mira, Dios va a descender y va a hacer descender maná sobre ustedes, pero solamente van a agarrar porción. ¿Por qué? Por un día, cada día, cada día. Y el séptimo día, el viernes, van a agarrar doble. ¿Sabe cómo está ese asunto? De que el pueblo tenía que agarrar todos los días un hábito de vida. Un hábito de vida.
Y él fue claro que el maná no solamente iba a vivir el hombre de ese pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo yo puedo formar un hábito de vida? ¿Cómo yo puedo satisfacer la justicia de Dios en mi vida? Muchos no tienen hambre, están anémicos y no tienen hambre. En pocas palabras, no tienen interés. Y el mundo, hermanos, está en sus deseos. ¿Por qué? Porque se han vuelto los deseos del mundo. Y como está saciado el mundo, no tiene ningún interés por la palabra de Dios. Muchos tuvieron hambre, pero de la comida de Egipto. Mira lo que dice aquí. Dice el versículo 3: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Estaban enojados y querían regresar a Egipto. Un hombre que tiene su corazón en Egipto va a querer regresar ¿a dónde, hermanos? A Egipto. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 19: y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y gemió, y se enojó contra ellos Moisés. Muchos de los que estamos aquí a veces comemos y la comida se engusana, y a veces no hay nada de palabra de Dios, de alimento. Dice la escritura ahí en Éxodo capítulo 25, versos 23 a 30, que dentro del tabernáculo había unos panes, y les dijo cómo los debían de poner conforme a las tribus. Y conforme a las tribus, que eran, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus. Bendito sea Dios. Y ya llevan un punto, pero había 12 tribus y cada tribu iban a poner un pan por la tribu, y solamente los sacerdotes tenían que comerlo. Y esa mesa, la mesa de la propiciación, se ponía simplemente, vamos, frente a la presencia de Jehová. Y se tenían que comer a la presencia de Jehová. Santo Dios. ¿Y cómo la vida, hermanos, de nuestras almas se va muriendo cuando no moras en casa? No te presentas ni delante de Él. Se te olvida orar. Tu porción de todos los días de la palabra de Dios. Y después vamos a echarle a culpar. En el libro de Juan, Jesús dice algo muy importante. Ahí, hermano, vaya abriendo su corazón en el amor del Señor, vaya abriéndolo. Yo puedo sentir el Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 6, la palabra de Dios. Versículo 25, dice de esta manera: gloria a Dios, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, sino por el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él empieza a hablarle a la multitud. La multitud se encontraba del otro lado del mar, y como vieron que no estaba allí, pues vieron que sus discípulos se subieron a las barcas y se fueron. Entonces ellos lo siguieron del otro lado de la orilla. Fíjense todo lo que hace la gente para conseguir satisfacer su necesidad. Yo una vez veo al Señor y la multitud de nuevo. De cierto te digo que le habla a la multitud: veniste porque no viste a las señales, porque nunca señal había dado, y no todos la creyeron. Y le dijo: sino porque comieron y por eso vienen. Entonces la pregunta es, que alguien le dijo: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Un señor adelante. Verso 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Primero voy a leer el verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Fíjense cómo la declaración de Jesús le dice a la gente: el pan que comieron tus padres no se los dio Moisés, porque ellos tenían y buscaban esa señal. Pero le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Mas, ¿qué significa no tener ya más hambre y sed más? Estás cumpliendo la palabra. Tomando del fuego, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Porque cuando empiezo a querer tener sed, Él está continuamente. Por eso dice ríos de agua. Ahora entendemos, Jesús relaciona el hambre y la sed como una necesidad que satisfaga nuestra vida, hermanos, en abundancia espiritual para la vida eterna. Si tú y yo no echamos mano a la vida eterna, vamos a perecer. Por eso empezar a hacer las obras de justicia es tener hambre y satisfacer la obra de Dios en nosotros. Y así vas a empezar a echar mano de la vida eterna. Ellos no creyeron porque tenían, hermanos, su mirada en otro tipo de comida. A ver, ¿qué señal? Pues Moisés hizo esto, pero ¿tú qué señal nos das? Cuando Él dice, hermanos, satisfacer su justicia, Jesús habla de su voluntad.
en el versículo 37 dice de esta manera: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque Él quiere satisfacer. Entonces, verso 40: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo cree en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a decir: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Cómo puede decir que es el pan que descendió? Y Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Mire, Jesús dice: yo soy el pan y tienen que comer. Y todavía los fariseos le dicen, los judíos: ¿cómo es que vamos a comer su carne? Cuando no hay entendimiento, hermanos, en la vida. Miren, cuando a una persona le falta de discernimiento en su vida, se está matando. Todos los días se está matando. Está defraudando su alma. Solo piensa en el trabajo, solo piensa en los quehaceres de la vida, y no hay una luz en el corazón. Miren, cuando usted se toca el corazón en la madrugada, ¿cómo se oye? Está con una bombita mandando sangre a todo tu cuerpo, como una fuente. Y el hombre que no tiene ningún hábito en su casa, su vida se va a mover y poco a poquito se va muriendo. Poco a poquito, poco a poquito. Y no te das cuenta, pero quieres seguir comiendo la otra comida. Yo me estoy gozando en esta noche, porque no es una prédica que todas las naciones hablan de pura prosperidad y la gente se está perdiendo en su vida. Ahorita los que no vinieron a la iglesia se están perdiendo esta palabra. Y yo ahorita siento un gran gozo dentro de mí, porque es una palabra que tiene cumplimiento, que brota. Pero ¿por qué dejamos de sentir que el corazón brote la vida de Dios en nosotros? Porque has apagado, porque elegiste la comida de Egipto. Él les dijo, mire, vamos a leer el libro del capítulo 4 de Juan: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahí regresa ese tantito y vamos a lo que hoy Dios quiere hablarnos. Cuando bienaventurados los que buscan, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque están generando su alma una fuente de bien que satisfará eternamente nuestra sed, felicidad de paz y de vida eterna. Todos ya sabemos la historia de la mujer samaritana. En el comienzo del ministerio de Jesucristo, mire, Él venía con sus discípulos comenzando su ministerio y había una jornada que hacer. Por eso Israel vivió 40 años en el desierto lleno de jornadas. Llegaban y caminaban. ¿Cuántos días caminaban? Varias horas. Moisés, tenemos hambre. Jornadas de camino, ellos llegan cansados. Por eso las jornadas producen sed, producen hambre. Y Jesús había caminado una jornada y
pasa por Samaria y él ve, no, pues esta es la hora, va a venir a tomar agua. Esta era la hora de que estaban sedientos en el desierto. Y pasa por Samaria, porque venían desde Galilea, dice aquí la escritura. Y cuando estaban cansados y tenían sed, hermanos, se detienen en el pozo de Jacob. Y lo precedente que sabemos que vino la mujer samaritana. Y en este caso dice Jesús, ahorita venimos, vamos por comida ¿a dónde? A la ciudad. Y Jesús se queda ¿dónde? Los discípulos tenían que, hermanos, la comida de qué? Terrenal. Ellos querían satisfacer su comida, su necesidad. Pero Jesús tenía que, hermanos, otro tipo de comida. Y cuando ve, hermanos, el pozo, se pone en el pozo, ve que la mujer samaritana llega y empieza a sacar agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, dame de beber. Pero ¿qué pasó con los samaritanos? Eran gentiles. ¿Se acuerdan que los gentiles eran un extraño? ¿Eran contra Dios? Lejos de las promesas, lejos de todo. ¿Y qué le dice? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? O sea, era un rencor que había entre ellos porque no había una relación entre ellos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides? ¿Me pides agua de tomar? Yo soy samaritana, ¿no ves que soy samaritana? ¿Cómo me estás pidiendo agua? Bueno, en este caso, Jesús, hermanos, ¿qué dice en el libro, en el versículo 10? Si conocieres el don de Dios, ¿qué dice? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pues la mujer vio que no tenía cubeta con que sacarla. Oye, ¿cómo vas a sacar el agua? Se queda viendo y estaba dudosa y pues, ¿cómo me van a dar agua si no tengo con que sacarla? Y de esta manera, hermanos, el Señor le declara que Él era la fuente de agua viva. El manantial. Y Jesús le dijo, mira, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero la que yo diera, no. Y entonces ella dijo, pues dame de esa agua. Miren, hermanos, las personas siempre quieren agarrar lo más fácil. Lo más fácil. Pero nosotros debemos entender algo. Cuando Jesús dice en el 13 y el 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Pues la mujer solamente quería que hermanos satisfacer su agua física. Y le exigió y le dijo, pues dame esa agua, para que ya no venga en el pozo. Pero es interesante, hermanos, que lo que yo quiero decir, que el hombre a través de la historia, esta mujer dijo, mire, pues dámela para que ella no vaya a ir a trabajar todos los días. El hombre siempre ha agarrado la sed mágica, la sed terrenal, la sed moderna, donde quieren estar siempre saciados. ¿Y cuánto nosotros lo hemos ofrecido realmente en nuestra vida, Dios? Cuando la mujer le dice que había el profeta que había de venir, Jesús le dijo, yo soy. Entonces ella creyó.
llegué a sus discípulos y le dije, Señor Jesús, ¿no vas a comer? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Yo ya tengo otra comida que comer. Vamos al versículo 14. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Amén, sí. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuando ellos los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Antes de terminar, yo quiero ir a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, en su capítulo 10. Me ayuda a decir amén. Gloria a Dios. Dice de esta manera en la Escritura, hermanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida, ¿qué, hermanos? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Jesucristo. Todo lo que hicieron, el maná, era espiritual. ¿Sabe por qué? Porque las ropas no se les desgastaban. Ahora lo que dice aquí, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual que quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dios usó a Israel para prepararnos para mostrar su gloria a través de Jesucristo. Dice aquí más adelante, para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el que explotó. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad a vosotros los digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificados a los ídolos no son partícipes de la verdad. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo a lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que nosotros hagáis que, hermanos, partícipes. No se puede comer de la mesa de los panes de la proposición y de la mesa de los demonios. La comida de Egipto. Toda la música que ahorita los andan haciendo los cristianos, hábitos, formas, ejemplos, reglas que están poniendo, todo lo han traído del mundo y lo quieren meter. Todo eso quieren comer. Todos han comido eso. Y nosotros tenemos otro alimento, ¿cuál? Hacer la justicia. Termino con Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Dice la escritura de esta manera: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Aleluya. Aquí está la exhortación del día de hoy. Se debe trabajar, sí, pero dice: oíd atentamente y comed del bien. ¿Y qué va a pasar? Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. El que crea, hermanos, Jesucristo, forma un hábito de vida en sus discípulos. Un hábito de vida que es estudiar la palabra y ejercer la justicia. El hombre que vive de esta manera alcanza a meter mano a la vida eterna. ¿Hace Cristo? Ya para concluir, si nosotros echamos manos a la vida eterna, hacemos la justicia de Dios en vuestra vida, hacemos un hábito de vida en nosotros, va a empezar a brotarle el agua que brota para vida eterna. Y cuando usted tenga más sed y hambre, solamente lo va a hacer la palabra, y en usted van a correr ríos de agua viva. Y de esa manera podemos echar mano a la vida eterna. Pero hay de aquellos que están saciados, porque van a volver a tener sed. Pero los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, ellos serán saciados. Dios los bendiga y Dios bendiga su palabra. Que sea la gloria, hermanos.